Bien, buenos días. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia. Nosotros somos Students for Liberty, algunos nos conocéis y otros no. Somos una organización de estudiantes de Girona. Somos una organización de ideología liberal, sin afiliación política alguna. Nuestros objetivos, por lo tanto, son la difusión de los ideales de la libertad en su ámbito civil y en su ámbito económico referente al libre mercado. Bien, es la tercera conferencia que organizamos ya, llevamos solo 6 meses, y con esta conferencia lo que queremos es poner de relieve un debate o un problema que creemos que es muy latente y muy actual, que es el fracaso de las políticas que se llevan haciendo en Venezuela estos últimos años y en un contexto como es el de la mayoría de países de Latinoamérica, y bien contraponerlo al modelo chileno, que digamos en los últimos años ha adoptado posiciones más liberales en temas económicos. Bien, para ello contamos con 2 ponentes. En primer lugar, Eduardo Martínez, él es venezolano, actualmente reside en Barcelona, estudió Administración de Empresas con especialización en Dirección Financiera, ha trabajado en empresas multinacionales, así como por cuenta propia, trabaja actualmente como freelance en el sector de Internet y nuevas tecnologías, es activista en el ámbito de derechos humanos, puesto que es miembro y además uno de los fundadores de Alianza por la Libertad de Venezuela, y es el secretario de la Federación de Asociaciones Americanas de Cataluña entre 2008 y 2013. Y en segundo lugar, Andreas, él es chileno, pero se crió en Alemania, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Chile y más tarde en Barcelona, fue socio del despacho Dramayo & Partner y en 2007 fundó el despacho Lobel y García, especializado en materias de Derecho Internacional Privado. Parece ser el único despacho que acepta pagos en Bitcoin. Viene socio de la Cámara Chileno-Alemana de Industria y Comercio y abogado recomendado por la Embajada de Alemania en Santiago de Chile. Además es miembro del Comité de Garantías del PELIP, que es el Partido Libertario a nivel nacional de España. Y bien, pues sin más, les doy la palabra a ellos y otra vez agradecerles a ellos y a vosotros la asistencia. Bueno, gracias, Irune, gracias a Students for Liberty Girona por la invitación a dar esta charla aquí en la Universidad de Girona. Bueno, sin más voy a entrar en materia directamente y voy a hablar sobre la situación, sobre los resultados que estamos teniendo en Venezuela después de 16 años de aplicación de políticas, digamos, que podrían encuadrar dentro de lo que se denomina el populismo, que ya conversaremos también más adelante sobre el tema. Pues Venezuela, como sabemos, se encuentra a día de hoy sobre el tapete, pues prácticamente de manera diaria y a nivel general. Y lamentablemente no es por razones positivas, no es porque el país vaya marchando o esté mostrando unos buenos resultados, sino todo lo contrario, porque estamos observando que el país va prácticamente a estas alturas en caída libre, un retroceso pues tremendo para un país con las características que tenía Venezuela. Y eso se debe principalmente, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchas personas, de la aplicación de un modelo populista durante, como decía, 16 años, y que tiene sus antecedentes, además, en el bipartidismo que dio paso o que originó precisamente la llegada de Hugo Chávez y un planteamiento como el que él sostiene, y que fue iniciado a partir del año 1958, cuando cae el dictador Pérez Jiménez, que era el que gobernaba hasta ese momento. Venezuela, la forma en que se comportan los gobernantes o sus gobernantes, que se han comportado hasta ahora, son el perfecto ejemplo de lo que ocurre en un país cuando las medidas populistas son aplicadas durante un largo periodo de tiempo. La denominación realmente que queramos darle a lo que es un desastre a estas alturas, y ya lo veremos más adelante, en un país que posee las mayores reservas de petróleo a nivel mundial,
Digamos que esa denominación realmente a estas alturas no tiene gran relevancia. Podemos llamarlo populismo, podemos llamarlo totalitarismo, tiranía, dictadura, despotismo. Son muchas las denominaciones que se pueden utilizar para denominarlo. Realmente me parece que es secundario. Realmente yo a lo que me voy a enfocar, es en los resultados, lo que está pasando en el país y qué está ocurriendo para sus ciudadanos, al final, para el individuo, las personas que viven en Venezuela, que al final es importante. Mi exposición se va a dividir en tres partes. La primera parte me voy a intentar aproximar a lo que es el concepto de populismo. La segunda parte pues, hablaré muy rápidamente de cuáles fueron los antecedentes, cómo llega y por qué llega Hugo Chávez y el modelo que sostiene al poder. Y finalmente las consecuencias ya directamente de su desempeño en el gobierno. El concepto de populismo seguramente podría condensarse muy rápidamente en dos términos: vaguedad, por una parte, y ambivalencia. De hecho, uno de los consensos más importantes entre los estudiosos de las ciencias sociales es que no existe una definición, hasta el momento, una definición, digamos, universalmente aceptada de lo que es el populismo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de populismo? Hablamos de una ideología, de un movimiento social, de un tipo de liderazgo, de un estilo discursivo, o hablamos de un régimen político. Pues difícilmente, y hasta la fecha, como digo, difícilmente es posible ponerse de acuerdo sobre este asunto. Depende mucho de quién intente, de quién lo plantee y de quién lo aborde, ¿no? Pasa un poco como con este concepto, con el concepto de terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Depende en muchas ocasiones de quién lo defina, de quién lo aborde. A efectos de esta exposición, como lógicamente necesitamos un marco en el cual encuadrar lo que voy a comentar, tomaré como definición de populismo la que algunos autores atribuyen a ciertos gobiernos latinoamericanos a finales del siglo XX e inicios del XXI, como pudieran ser, por ejemplo, el de Alberto Fujimori en Perú, Abdalá Bucaram en Ecuador, Collor de Mello en Brasil o Carlos Menem en Argentina, por ejemplo. Son gobiernos que se han denominado a lo largo de todos estos años como populistas y que pueden dar, o mejor dicho, es sobre ellos sobre los que se basaron estos autores a los que les voy a referir. Cas Mudde, politólogo holandés, profesor de la Universidad de Georgia, dice del populismo lo siguiente: el populismo es una ideología de núcleo poroso que considera que la sociedad está dividida en dos grupos homogéneos y antagónicos: el pueblo puro, por un lado, y la élite corrupta, por el otro, y que sostiene que la política debería ser la expresión de la voluntad general del pueblo. Frente a esta definición, y para intentar, digamos, abundar sobre el asunto, los profesores Hernán Moreano y Claudia Donoso, que son profesores universitarios ecuatorianos que estudian también el tema del populismo, basándose en otra definición a su vez de Ernesto Laclau, que también es un profesor latinoamericano argentino que se dedica a este tema, dicen lo siguiente: en sí, el populismo como manera estratégica de hacer política posee 5 puntos. Un patrón de liderazgo personalizado y paternalista, no necesariamente carismático, una coalición de apoyo multiclasista basada en los sectores populares, sean estos urbanos o rurales, una forma de movilización política vertical, es decir, siempre de arriba hacia abajo, que subordina mecanismos convencionales de mediación política. También posee una ideología ecléctica y anti-establishment, anti-establecimiento, anti-instituciones, un uso sistemático y expandido de métodos redistributivos y clientelares como instrumento político para generar apoyo entre los sectores populares. Es muy probable, ¿verdad?, seguramente después de haber escuchado estas aproximaciones, estas definiciones, pues a todos nos puede venir a la imagen diversos políticos, no solo los que he mencionado como ejemplo, sino políticos de la actualidad, políticos que hoy en día están pues, de plena vigencia, tanto en Venezuela como en España y en Europa, ¿verdad?, y que se encuadran dentro de estas características. Para seguir abundando y aportar mayor información sobre el tema del populismo, leeré lo que Enrique Krause, que es un historiador mexicano, formulaba como decálogo en el año 2005, como decálogo del populismo. Primero, el populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin una figura carismática, sin un líder, ¿verdad?, al cual seguir y que está a la cabeza del movimiento.
El populista no solo abusa y usa de la palabra, se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. De aquí vienen toda una serie de cambios, ¿verdad?, en el uso de las palabras, cambios en lo que cada palabra significa. Eso lo estamos viendo hoy en día con mucha frecuencia. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, alumbra el camino y hace todo ello sin limitaciones y sin intermediarios. El tercer punto que menciona Krause es que el populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino vox populi, vox dei. Pero como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno popular es el que interpreta la voz del pueblo y eleva esa versión al rango de verdad oficial y sueña con decretar la verdad única. En este sentido confunde lo que es la crítica con la enemistad. Por eso buscan desprestigiarla, descontrolarla y acallarla. El populista utiliza como modelo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y la finanza. El erario público es patrimonio privado que puede utilizarse para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considera importantes y gloriosos, sin tomar en cuenta los costos. Esto es lo de menos. El populista reparte directamente la riqueza, pero no la reparte gratis. Siempre focaliza su ayuda, siempre ese reparto va en función de lealtades y de obediencia hacia su figura. El populista alienta el odio de clases. Esta es otra de las características que Krause le atribuye al populismo. Moviliza constantemente a los grupos sociales, apela, organiza, enardece a las masas. El pueblo, claro, no es la suma de voluntades individuales expresadas en un voto y representadas por un parlamento, y ni siquiera la encarnación de la voluntad general, de la cual hablaba Rousseau, sino una masa selectiva y vociferante. El populismo fustiga por sistema al enemigo exterior. Inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesita señalar chivos expiatorios para los fracasos y los problemas graves que originan su desempeño. El populismo desprecia el orden legal. Hay en la cultura política iberoamericana un apego atávico a la ley natural y una desconfianza a las leyes hechas por el hombre. Por eso, una vez en el poder, como Chávez, por ejemplo, el caudillo tiende a apoderarse del Congreso e inducir a la justicia directa, la justicia popular, la justicia bolivariana, en este caso. Remedio de Fuenteovejuna, que para los efectos prácticos es la justicia que el propio líder decreta. Por último, Krause dice que el populismo domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. El populismo abomina de los límites a su poder, los considera aristocráticos, oligárquicos, contrarios a la voluntad popular. Para finalizar lo que este enfoque o esta aproximación a lo que es populismo, seguramente con esta metáfora que voy a mencionar quedará mucho más claro para todos. Benjamín Arditi, profesor de la Universidad Autónoma de México, lo plantea de esta manera. El populismo se asemeja a la situación cuando un amigo llega tarde y ebrio a una comida. No respeta los buenos modales de la mesa, habla fuerte e incluso coquetea con las mujeres de los invitados. Por cierto, el dueño de la casa se molesta, ¿verdad?, por el comportamiento de su invitado, pero no lo puede echar. Y por tanto intenta controlar la situación para que todos se sientan más o menos cómodos. El punto central es que el invitado pertenece al grupo y su actuar se caracteriza, entre otras cosas, por la revelación de unas verdades incómodas comunes a ese grupo. De traducirse esta metáfora a la esfera política, podría decirse que el populismo actúa de modo similar a este invitado ebrio. Tiende a ingresar en un escenario político legitimado por las reglas del Estado de Derecho y la democracia. No es un extraño, es un invitado, forma parte del grupo. Aunque se incorpora de esta manera quebrantando una serie de disposiciones del orden instituido, de manera que es criticado por diversos actores institucionales. Sin embargo, gracias a él emergen ciertas demandas de carácter reivindicativo que la política no ha sido capaz de resolver. En otras palabras, el populismo despierta fuerzas que simbolizan una irritación frente a una serie de disfunciones del orden democrático existente. Una vez que estas fuerzas se activan, resultan muy difíciles de domesticar y se transforman en verdades incómodas que hasta ese momento usualmente eran pasadas por alto.
creo que después de todo lo que he venido mencionando, lo único que faltaría mostrar en este caso, no la voy a poner lógicamente, es una fotografía de algunos de estos líderes y dirigentes políticos actuales, y pasados también, que comparten toda esta serie de rasgos que he ido comentando. Pero pasemos ahora a abordar pues, la segunda parte y a mencionar, en el caso de Venezuela, cuáles fueron los antecedentes que dieron pie a la llegada de Hugo Chávez al gobierno. En Venezuela hubo breves periodos democráticos desde su proceso, desde su independencia del Reino de España. La democracia no fue mucho más la norma durante todo ese tiempo. Hasta el año 1958, cuando se produce la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez. En todo este tiempo, a partir de 1914, si no me equivoco, que es cuando surge la explotación petrolera, Venezuela se convierte en un país prácticamente monoproductor y que basa su economía en un solo producto, que es el petróleo. Fue explotado durante todo ese tiempo por gobiernos dictatoriales, en su gran mayoría, y en el año 58, cuando cae el dictador Pérez Jiménez, pues la situación en cuanto a explotación de recursos sigue siendo la misma. La economía venezolana basada casi exclusivamente en la explotación petrolera. Con la salida de Marcos Pérez Jiménez se produce un acuerdo de los partidos democráticos llamado el Pacto de Punto Fijo, que es un acuerdo de gobernabilidad y a partir del cual se elabora una nueva constitución en el año 1961. Esto, en cierta forma, con sus más y sus menos, podríamos asimilarlo a lo que fueron en España los pactos de la Moncloa del año 77 y la redacción de la nueva constitución del año 78. A partir, mejor dicho, del año 58, durante unos 40 años, se produce una alternancia, se van alternando en el poder dos partidos mayoritarios. En el caso de Venezuela, un partido socialdemócrata y un partido social cristiano. Se van durante un periodo, gobierna uno y luego se intercambian en el poder. En este caso, también, de manera de ver, hay una cierta similitud en lo que ha ocurrido con respecto a lo que ocurrió en España, donde en el año 1977 pues, también se ha producido una alternancia entre dos partidos mayoritarios, más o menos, de una ideología muy similar a la que rige a David Copey, en este caso en Venezuela, hasta la actualidad. En Venezuela se producen dos intentos de golpe de Estado en el año 1992, entre ellos uno de los cabecillas, digamos, el que dirigía uno de los golpes de Estado era Hugo Chávez, justamente. Pero estos militares, en aras, digamos, de la concordia y de mantener, digamos, la estabilidad del sistema, son sobreseídos. Su causa judicial o su causa militar, pues, es suspendida y pueden reincorporarse nuevamente a la vida política, con lo cual se convierte, pues, justamente Hugo Chávez en una de las cabezas, o a partir de allí es que se convierte en alternativa política en Venezuela. Durante todos esos años, desde que es sobreseído, desde que se levanta la causa, Hugo Chávez va manteniendo una serie de contactos, principalmente con Fidel Castro y los países y organizaciones de su órbita, entre ellos el Foro de Sao Paulo, por ejemplo. Esto es algo totalmente conocido, cualquiera puede verificar que Hugo Chávez fue recibido en La Habana antes de ser incluso candidato presidencial, prácticamente con honores de jefe de Estado, y de una conferencia en la Universidad de La Habana, prácticamente con la presencia de Fidel Castro y la plana mayor del castrismo. Esto fue, pues, digamos, un poco, de una manera muy general, lo que dio pie y la manera como Hugo Chávez llega al poder en Venezuela. Creo que todos, o la gran mayoría aquí seguramente conocemos, pues, muchos de los sucesos y los acontecimientos que han ocurrido a lo largo de estos 16 años. Y me voy a enfocar, como decía al principio, en lo que han sido los resultados de las políticas aplicadas en Venezuela por el gobierno chavista. En el ámbito institucional, pues tenemos lo primero, la construcción de un nuevo orden institucional mediante la redacción de una nueva constitución. En este caso se suman a los tres poderes públicos tradicionales, se le suman el poder electoral y el poder ciudadano. En el caso de este último poder ciudadano, su composición la integran el Contralor General, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.
Se produce también una militarización de la administración pública y de los cargos de gobierno. Hay ministros, embajadores, el presidente actual de la Asamblea Nacional, gobernadores de provincia, alcaldes, diputados. Hay cientos de funcionarios que ocupan estos cargos en Venezuela al día de hoy, que son de extracción militar, son compañeros de armas, bien de Hugo Chávez o de otras promociones, pero provienen del estamento militar. Incluso muchos de ellos activos y, sin embargo, desempeñan cargos de gobierno. Se produce también a lo largo de estos años una concentración de poderes en la figura del presidente de la República. Esto está establecido, se establece en el momento de modificar la Constitución y se concentra mucho más de lo que ya estaba. Se concentran los poderes en la figura del presidente. Tanto es así que de los 15 años transcurridos de gobierno, 16 a esta altura, en Venezuela el presidente ha gobernado por decreto, es decir, en base a lo que él y su grupo de ministros han decidido durante un lapso, durante un periodo que, sumado a todas esas concesiones mediante una ley llamada ley habilitante, suman 5 años y medio. Es decir, en Venezuela, de los 16 años que lleva el chavismo en el poder, durante 5 años y medio se han generado decretos y leyes por orden estrictamente presidencial, sin que mediara ninguna otra instancia de los poderes públicos en su formulación o en su discusión. Se produce, por lo tanto, una subordinación al Poder Ejecutivo por parte del resto de los poderes públicos. Venezuela, como digo, es un país presidencialista donde la Asamblea Nacional responde a los intereses del presidente y donde esa Asamblea es la que designa, a su vez, a los integrantes del resto de los poderes, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. Es decir, vemos que está, un poco refiriéndonos a lo que es el principio, tenemos una dependencia vertical completamente a partir del presidente de la República con respecto al resto de los poderes. Hay un sistema democrático donde hay presencia de poderes públicos, pero los mismos no son independientes. Se produce, por último, lo que sería el ámbito institucional, la automatización de los procesos electorales en el año 2000. Se pasa de un modelo manual, que era el existente hasta ese momento, a otro de tipo 100% informático. Se elimina la figura del observador electoral. Esa figura no existe en Venezuela. En Venezuela no existen observadores electorales. Lo que se estableció es lo que se llama acompañantes electorales, cuya presencia está siempre sujeta y mediatizada por una serie de normas muy estrictas por parte del Consejo Nacional Electoral, que es el titular del poder electoral. Y estos acompañantes electorales no tienen posibilidad ni de realizar auditorías, ni de realizar revisiones, ni de estar presentes en los procesos de totalización electoral. Esto en lo referido al ámbito institucional. En cuanto al ámbito económico, vemos que la inflación en Venezuela, la inflación acumulada entre el año 2001 y 2014, es de más del 2.900%. 2.900% en 13 años. Esto tiene diversas causas, entre ellas pues, la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela para financiar todos esos planes clientelares, las denominadas misiones, que todos conocemos y que son tan publicitadas por el gobierno venezolano. Y que, entre otras cosas, ha dado como resultado que desde el año 98, cuando Venezuela tenía o contaba con 1,5 millones de empleados públicos, para el primer trimestre del año 2014, nos encontramos con 2.700.000 empleados públicos. Casi se ha duplicado la cantidad de empleados públicos en este periodo. Estas cifras son cifras oficiales en todo momento. Esto se puede verificar en la página web de los respectivos organismos estatales venezolanos. Se produce también en el ámbito económico, se establece en el año 2003 un control de cambio de divisas. El acceso en Venezuela a las divisas extranjeras está controlado y regulado por el gobierno venezolano. Hay que pasar una serie de filtros para poder acceder a comprar divisas en Venezuela. Y de hecho es un delito realizar operaciones con divisas si no se hace a través del gobierno venezolano. Se produce una devaluación. Además de la inflación, como mencionaba al principio, se produce una devaluación del bolívar que va de diciembre de 1998, cuando cotizaba 565 bolívares por dólar, año 98, 565 bolívares por dólar, y en marzo de 2015, o sea, al día de hoy, un dólar cuesta 180.000 bolívares. De 565
75 a 180.000 bolívares. Eso según el cambio oficial, porque si nos vamos al mercado paralelo, al mercado negro, que se llama, ¿verdad?, que va por fuera de lo que establece el gobierno, nos encontramos que ya no son 180.000, son 245.000 bolívares lo que cuesta un dólar hoy en día en Venezuela. El salario mínimo actual en Venezuela, por lo tanto, en base a estos números, equivale a $30, tomando, como digo, el cambio oficial. Y si tomamos el cambio del mercado paralelo, equivale a $22. Ese es el salario mínimo actualmente en Venezuela. Por lo cual, esto pues, profundiza lógicamente la dependencia de la población a toda esta serie de planes y misiones que el gobierno pone en marcha. Por otra parte, tenemos la política de expropiación de empresas privadas y que ha afectado especialmente al sector de la alimentación y de los productos básicos, con lo cual a lo largo de todos estos años y con todas estas medidas de expropiación, pues resulta que el gobierno venezolano, el Estado venezolano, al día de hoy, controla aproximadamente el 75% del volumen de distribución y comercialización de productos básicos a través de una gran corporación llamada Pedemercal, creada el año pasado, y que agrupa a su vez a otras 7 empresas públicas, entre ellas pues los famosos o más conocidos Abastos Bicentenario, Pedeval, Fundaproal, etc. Para que tengan una idea, el gobierno del Estado venezolano controla el día de hoy 22.000, según sus cifras siempre, 22.000 puntos de venta a nivel nacional, y la patronal del sector de supermercados y comercios afines informa que ellos cuentan al día de hoy con 500 puntos de venta únicamente a nivel nacional. 22.000 frente a 500. Esto es lo referido al ámbito económico. Pasando al ámbito de lo que en mi opinión es pues el punto crucial realmente de lo que se ha hecho en Venezuela, o de la ejecutoria del gobierno de Venezuela, vamos al ámbito de las libertades y de los derechos humanos. En Venezuela se creó una lista de apartheid en el año 2004, 2003-2004. Una lista de apartheid que se llamó la lista Tascón, elaborada por un diputado oficialista, y se realizó en base a todas las personas que solicitaron, mediante su firma y lógicamente aportando sus datos personales, solicitaron un referéndum revocatorio. Pues con todos esos datos en Venezuela se elaboró una lista, la lista Tascón, que hoy en día se llama Programa Maizanta, a través de la cual se filtra, a través de la cual pues, se revisa cada vez que una persona acude a una instancia estatal a solicitar una beca, a tramitar un permiso de importación, a revisar prácticamente cualquier trámite, a pedir un pasaporte, se revisa esa lista y en función de que haya solicitado el referéndum revocatorio o no en su momento, pues el funcionario de turno decide discrecionalmente si procede a tramitar o no la solicitud. Esto también lógicamente funciona para el acceso a cargo de empresas públicas. Luego tenemos la utilización de los medios de comunicación estatales para promover pues, la ruptura dentro de la población, el maniqueísmo, amigos, enemigos, buenos y malos, nosotros y ellos. El uso de los medios de comunicación estatales al día de hoy en Venezuela es tremendo, prácticamente. Hoy en día, a estas alturas, los espacios que poseen o la capacidad que poseen los medios privados es mínima. Luego tenemos lo que es la vertiente judicial, pues una serie de elementos de persecución judicial y policial en contra de los opositores en Venezuela. Se fabrican causas criminales contra activistas y contra dirigentes políticos que son críticos con el gobierno, y a la vez se promueven y se financian grupos paramilitares, los famosos llamados colectivos, para pues, encargarse de aquellas personas a las que no se les puede, digamos, fabricar un caso judicial, pues estos grupos paramilitares se encargan, como quien dice, de darles lo que ellos consideran que se merecen, lamentablemente. Luego tenemos, en el ámbito de los derechos humanos y las libertades, violaciones flagrantes continuas y sobre todo esto es lo más grave, impunes, por parte de los cuerpos de seguridad estatal. El Estado venezolano posee al día de hoy cientos, centenares de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA desde el año 99, que no es reciente, desde el año 99, desde que llegó al poder el chavismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se viene pronunciando acerca de las violaciones contra los derechos humanos en Venezuela. A raíz de esto, justamente, a raíz de todas estas medidas cautelares, el gobierno
chavista decidió separar a Venezuela, excluir a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos en el año 2013, poniéndose al mismo nivel del imperio que tanto critica, ¿no? Los Estados Unidos tampoco forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, pero Venezuela se ha separado también del sistema interamericano de derechos humanos. En el más reciente examen periódico universal, el EPU, que lleva a cabo la ONU sobre los distintos países a nivel mundial, Venezuela presentó numerosos y graves casos de violaciones a estos derechos. En Venezuela se produce también la destitución ilegal de cargos de elección popular. Y no solo se les destituye, sino que se les encarcela. Pues esto es como que, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, el presidente del gobierno, destituye al alcalde de Girona y lo encarcela, para que tengamos una idea de lo que ocurrió en Venezuela en este sentido. Durante el año 2013, por ejemplo, en Venezuela se produjeron más de 24.000 muertes violentas por causa de la delincuencia. Desde el año 99, en Venezuela han fallecido por esta causa más de 200.000 personas. Esto es una cifra que ni siquiera en una guerra podemos encontrar. Caracas, de hecho, la capital de Venezuela, se encuentra entre las 3 primeras ciudades más peligrosas a nivel mundial, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen. Para finalizar, lo que podría decir es que si hay algo que caracterice a todos los movimientos y líderes llamados populistas, es la inmensa y purídica habilidad que poseen para explotar el hartazgo de distintos grupos sociales frente a la inoperancia, cuando no directo desprecio de los políticos que manejan las instituciones. El líder populista, apelando a la fibra colectivista que el ser humano posee por naturaleza, en tanto que somos seres gregarios, logra convencer a todos esos sectores de que conformando un grupo, ¿verdad? Un gran grupo, un gran rebaño, constituyéndose en una gran masa, el pueblo y bajo su guía, bajo la guía de este líder, quien funge, quien hace los papeles de un pastor, en ese rebaño, será posible resolver rápidamente los problemas existentes. Pues Venezuela, en mi opinión, pasará tristemente a la historia como trágico ejemplo de lo que genera el populismo en una sociedad, cuando este es puesto en práctica de manera integral, sistemática y a largo plazo. Y dando lugar ese populismo, este modelo, a un régimen que ya comienza a tener visos de totalitario y que es lo que estamos observando justamente en Venezuela al día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Bien, ahora si les parece, Andrea nos va a plantear el caso de Chile y pues, si tienen alguna pregunta, si les parece al final abriremos un turno para que quien quiera pueda aportar. Hola a todos, muchas gracias por invitarme acá a Girona. Luego me disculpen un poco si tengo cara cansado, pero vengo el lunes desde Chile y es un viaje bastante largo, primero a Hamburgo, después acá, 31 horas, así que intentaré no dormirme durante mi propia charla. Voy a intentar ordenar la exposición un poco en 4 puntos. Uno es el contexto histórico, me voy a alargar un poco más en ese punto que Eduardo, porque creo que es de mayor importancia en Chile. La implementación de medidas liberales en Chile, la situación actual como consecuencia de la implementación de esas medidas de carácter liberal en el ámbito económico y la situación actual en Chile, básicamente. Entonces, para hablar del desarrollo económico en Chile hay que hablar básicamente de 3 periodos importantes. Uno es del año 70 hasta el 73, el gobierno de Salvador Allende, que fue un socialismo real en la época de los socialismos reales, no socialdemocracia, tampoco, ni siquiera socialismo del siglo XXI, que es bastante parecido, sino que época de Guerra Fría, ¿no? Este gobierno dura hasta el año 1973, cuando hay un golpe militar de Augusto Pinochet, que supongo que todos más o menos me suena, ¿no? Y la llegada de la democracia el año
90. Para la época final del gobierno de Salvador Allende, en materia económica, el Estado chileno, la participación del Estado chileno en la economía era de alrededor de un 70%, por lo cual estamos hablando prácticamente de una sociedad totalmente estatizada, un 75% aproximadamente. Ahí salen, arriba se puede ver los diferentes porcentajes de participación en el Estado del año 73, que cuando termina cuando se produce el golpe militar. Y el 98, que bien, si bien no es actual, se ve bastante reducido la participación del Estado en la economía, que actualmente en Chile ronda más o menos el 15%, del 70-75 al 15%. Los aranceles al final del año 73 grababan las importaciones con un promedio de un 105% de impuestos, con un tipo máximo del 750%, o sea, un proteccionismo muy importante. Y el año 72 Chile ocupaba el penúltimo lugar en Latinoamérica en términos de crecimiento económico. El año 73 Chile alcanzó 508% de inflación, una situación yo creo que es superior incluso a la venezolana, y en el gráfico este es bastante decidido en el sentido, es del año 60 hasta el 2009, y donde pega esa subida del gráfico es justamente empieza el año 71 y termina por ahí por el 78, o sea, evidentemente dado por las medidas que se tomaron durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces, el 11 de septiembre del año 1973 se produce un golpe de Estado militar y dirigido por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet es un personaje poco querido por nadie, básicamente. Como buen militar conservador y golpista latinoamericano de la época, se consideraba básicamente anticomunista, punto. No tenía ni la más remota idea de economía. Por lo tanto, incluso durante 10 años prácticamente de su dictadura, aparte de matar a gente, se aplicaron medidas de corte keynesiano, fascista en materia económica, lo cual trajo una crisis bastante profunda en Chile del año 83, y que fue justamente donde comenzó a partir del año 84-85 aproximadamente lo que se denomina el milagro económico de Chile, que en realidad no fue un milagro, sino fue un programa económico encaminado a buscar el desarrollo económico de Chile. Este programa fue instaurado básicamente por los llamados Chicago Boys. En la Escuela de Economía de la Universidad Católica Santiago de Chile se instauró un programa de intercambio con la Escuela de Economía en Chicago, y pues fueron muchos a estudiar en esa época con Milton Friedman, que dirigía la Escuela de Chicago, que es bastante liberal, tiene sus problemas en sentido monetario, su hijo es bastante más liberal, pero bueno, sí que para esa época de todas maneras tenía ideas menos estatistas de las que se estaban aplicando en Chile, y pues regresaron a Chile y le dijeron básicamente a Pinochet: oiga, señor Pinochet, el país está que se cae a pedazos, hay otras alternativas que tampoco son un socialismo real, pero que tampoco son medidas estatistas, fascistas, digamos, que podemos implementar y que han tenido mejores resultados. Este mérito de la transformación económica de Chile no es un mérito, digamos, exclusivamente de estos Chicago Boys, ni tampoco de estos últimos 5 años de la dictadura militar, sino que es un mérito también que sigue o se profundiza a partir del año 90 durante la democracia por los partidos que gobernaron de izquierda, digamos, en Chile a partir del año 90. No solamente siguieron con las medidas liberalizadoras en materia económica, sino que las abrieron a otros aspectos civiles y profundizaron incluso, varios, como voy a ver más adelante. Y además porque es algo bastante simple, Chile básicamente salió del subdesarrollo porque tuvo décadas de crecimiento continuado. Es la única manera de poder salir del subdesarrollo, no es que sea 1 o 2 años, sino que tiene que ser 20 años de crecimiento.
Actualmente, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, Chile actualmente se le asigna un valor de 0,88, que es un índice de desarrollo humano muy alto, es el tercero de América, no Latinoamérica, sino que América, justo después de Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, acá se ve, desde mediados de los años 80 hasta el año 1997, el promedio de crecimiento del PIB fue del 7,2% anual y del 3,5% desde el año 1998 al 2005. Eso se ve, esta es la curva de crecimiento del PIB en Chile, como se puede observar. Bueno, se ven los años, ¿no? Donde empieza más o menos. El 88 comienza y luego, digamos, para arriba. Otro factor que tuvo bastante influencia por lo desastroso de la economía de Chile a los mediados de los 70 es que la dictadura chilena fue absolutamente aislada. Entonces no recibió ayuda internacional ni de Fondo Monetario, ni de terceros países, ni nada. Entonces tuvieron que tomar medidas básicamente radicales para modificar su economía y poder salir de esta situación de estancamiento absoluto en que se encontraba. Porque las ayudas económicas evidentemente no siempre, o de hecho llevan a los gobiernos, a los estados, a no realizar las medidas o no a hacer las transformaciones, las reformas fundamentales y estructurales que son necesarias en la economía para salir de ese estancamiento. Ejemplo claro es, por ejemplo, Grecia hoy en día. Ayuda, recibe ayuda de nuevo y cae nuevamente en todas estas cosas porque no se ha tomado básicamente ninguna medida de transformación estructural en Grecia. Finalmente, el año 1988, la dictadura Pinochet realiza un plebiscito democrático básicamente para autolegitimarse democráticamente con todo este rechazo mundial, digamos, y le sale el tiro por la culata porque no lo eligen, a pesar de que había una situación que estaba mejorando económicamente, pero nadie quería, o una buena parte de la población no quería el dictador, y después de algunos titubeos donde no estaban muy seguros qué hacer, si era un autogolpe de nuevo, lo que sea, le entrega el poder el año 90, en marzo del año 90, a Patricio Aylwin, que es el primer presidente democrático después de la dictadura en Chile, que es del Partido Demócrata Cristiano. Como había dicho, desde esos años en adelante se profundizaron las medidas liberalizadoras en Chile. Se implementaron diversas medidas que fueron transversales a todos los aspectos de la economía chilena, pero me voy a centrar básicamente en 4 que yo considero que son como los más importantes desde mi punto de vista. Uno es la desgravación arancelaria, B es una reforma tributaria profunda, C es la reforma previsional, me refiero a esto con la reforma del sistema de seguridad social, pensiones, y D la privatización de empresas públicas. Con respecto a la desgravación arancelaria, nos acordábamos que el año 73 había un máximo de tipo arancelario de 750% de impuestos. Básicamente, esto se transformó mediante la suscripción de tratados de libre comercio por Chile. Esto es un mérito exclusivo en todo caso de los gobiernos democráticos, porque en la época en Pinochet nadie quería suscribir ningún tratado internacional con Chile. Incluso hay una anécdota de uno de los pocos países que aparentemente podía visitar Pinochet en esa época, era Filipinas, porque estaba Ferdinand Marcos, otro dictador, entonces estaba en medio del Pacífico, algo así, en su avión, y por presión de Estados Unidos le prohibieron aterrizar en Filipinas, y en medio del aire tuvo que darse la vuelta y claro, no tenía dónde repostar. Fue un poco bochornoso para un jefe de Estado este aislamiento. Y creo que a Paraguay podía ir con él. ¿Quién estaba? ¿Cómo se llama? Eso, Stroessner. Bueno, pero en fin, desde el 90 se ha adherido entonces a una serie de tratados de libre comercio y actualmente tiene acceso Chile a un mercado de 4.200 millones de personas a través de 22 acuerdos de libre comercio firmados con 60 países diferentes.
con lo cual básicamente Chile tiene un comercio abierto y sin barreras arancelarias con básicamente todo el mundo. Hay algunos que están no, pero... Entonces, el segundo punto es la reforma tributaria. Había una serie de impuestos especiales y actividades específicas, una tras otra, bajo tributos específicos, como se puede ver acá en España también. Se establecieron fuertes incentivos, sobre todo la reinversión de utilidades de empresas, y eso es lo que básicamente se bajó la carga tributaria inmensamente para las personas y para las empresas, y bueno, está muy demostrado, digamos, que eso incentiva la inversión, y como decía el ministro de Hacienda de esa época, Hernán Büchi, que fue ministro de Hacienda desde el año 85, si no me equivoco, se trataba de llegar a tener un sistema tributario con pocos impuestos eficientes. Y el más importante desde mi punto de vista, o al menos el segundo más importante desde mi punto de vista, es la reforma previsional. En Chile se transformó el sistema de reparto, que es el que actualmente existe, por ejemplo, en España, en la mayor cantidad de países europeos, que es una caja única en la seguridad social, que todo el mundo conoce, un sistema de capitalización individual de la obra. ¿Okay? Existen unas sociedades anónimas en Chile, llamadas AFP, administradoras de fondos de pensiones, en los cuales forzosamente cada trabajador tiene que aportar un 10% de su sueldo. Lo que sea forzoso o no, bueno, desde un punto de vista liberal es discutible, ¿no? Pero al menos es algo mejor que el sistema de reparto. Entonces cada persona individualmente aporta este 10%. Las administradoras de fondos de pensiones, ¿qué hacen? Las administradoras de fondos de pensiones compiten entre ellas para lograr las mayores rentabilidades, invirtiendo financieramente o en renta fija o haciendo lo que resulta les permita la ley hacer, que tiene ciertos límites. Evidentemente no pueden ir a jugar a la carrera de caballo o algún tipo de apuestas locas con los fondos de los trabajadores, evidentemente, pero tienen bastante libertad. De hecho hay diferentes tipos de fondos, A, B, C, D, E, si es que no me equivoco, siendo uno más riesgoso que el otro, y eso queda a la libertad del trabajador elegir si hay un fondo más riesgoso o menos riesgoso. Entonces las características de estas son la capitalización individual. Entonces está protegido esta capitalización individual con un derecho de propiedad sobre esos ahorros. No pueden ser expropiados por el Estado ni por nadie más, ni tampoco depende, y eso es fundamental, tampoco depende de la cantidad de población activa que vaya a haber al momento de obtener la pensión. Porque si resulta que no hay nadie trabajando en, digamos, unos 30 años más, cuando me jubile, 25 cuando me jubile, pues no voy a recibir pensión simplemente, o voy a recibir una pensión muy baja. Estos son los ahorros propios que se pueden calcular, se pueden ver, y existe la libertad. De hecho, no existe edad mínima ni máxima de jubilación en Chile, sino que el trabajador, a medida que haya ido ahorrando estos fondos de pensiones, puede decidir, oye, ahora resulta, sácame el cálculo, una renta vitalicia, ¿cuánto me va a dar esto mensualmente de acá hasta que me muera? Pues con 50 años lo logré, súper, me retiro con 50 años, porque no lo he logrado, porque resulta que he puesto el 10% del mínimo y no he querido poner 20 o 30% a ahorrar más, pues me tardaré un poco más. Esto implica siempre la responsabilidad y posibilidad alternativa propia de trabajo. Obviamente esto está dentro de una competencia limitada. No sé exactamente ahora de memoria cuántas administradoras de fondos de pensiones hay en Chile, pero compiten entre ellas bastante, y los trabajadores pueden elegir, obviamente, aquella que, uno, les cobre las menores comisiones, porque evidentemente son sociedades anónimas con fines de lucro y lucran con esto, pero cuál de ellas puede otorgarle mayores beneficios por lo que están pagando. Y por otra parte también eliminan el poder del Estado de decidir qué hacer con estos fondos, porque un sistema de reparto como el que existía anteriormente simplemente se entrega el dinero al Estado, el cual no rinde cuenta sobre qué es lo que se hace, ni obviamente tampoco se obtienen utilidades en un sistema de reparto. Por ejemplo, no sé exactamente, pero me acuerdo hace unos años vi que
el Estado, la Seguridad Social española invertía básicamente el dinero de la Seguridad Social en bonos del Estado español, o sea, se autoprestaba el dinero, mientras el índice de... Bueno, en fin, los intereses de esto crecían un montón. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas se evitan porque tienes transparencia clara de qué es lo que se están haciendo con esos fondos. Finalmente, ver que la rentabilidad histórica real de las administradoras de fondos de pensiones desde su creación, o sea, pasando todo tipo de crisis entre medio y restando el efecto de la inflación, ha sido un promedio de 9,2% anual desde su creación. Con esto, básicamente, en 7 años, cada trabajador tenía duplicado los fondos que tenía invertidos. Con el sistema de capitalización compuesta se puede ver que se cuadruplica entonces a los 10 años y así. Y finalmente, para terminar con el sistema de capitalización individual de los fondos de pensiones en Chile, no solamente ayuda al trabajador, sino que ayuda a la economía en términos generales, porque ese dinero, en vez de tenerlo inmovilizado en manos de burócratas, básicamente se reinvierte en economía productiva del país. Imagínense la cantidad de dinero que manejan los fondos de pensión. Si eso se tiene que reinvertir más encima en empresas o en sectores que son rentables, tiene un efecto multiplicador para la economía enorme. Esto es el gráfico respecto a la cantidad de fondos que están en estos fondos de inversión. Finalmente, las privatizaciones. Al final del gobierno de Allende se tuvo que reducir una parte importante la participación del Estado. En las empresas, el año 1975, 15 de las 20 mayores empresas chilenas eran estatales. Como se puede ver ahí en el gráfico arriba, el año 70 era el 42,1%, el año 75 era el 77%, y el 2005 la participación del Estado en empresas públicas es solamente del 12,7%. Se aplicó un plan masivo de privatizaciones que no ha sido imitado básicamente en ningún país latinoamericano. Se privatizaron las empresas de acero, eléctricas, comunicaciones, azúcar, aerolíneas, laboratorios, farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y un ejemplo práctico del dinamismo, por ejemplo, es la privatización de la CTC, que es la compañía de teléfonos de Chile, que se privatizó el año 88, que es donde está marcado. Antes del año 88, y yo todavía tengo recuerdos de esto, uno se tardaba entre 6 meses, un año más o menos, entre que uno solicitaba una línea de teléfono y se le asignaba una línea. Y luego se vendía sin cara, había un mercado negro de líneas de teléfono, entonces era algo muy difícil de conseguir, y obviamente ahora se consigue una línea de teléfono en, supongo, pocos minutos, lo que sea. Ahí tenemos el crecimiento del número de líneas de teléfono desde el momento de la privatización de la CTC. La situación actual en Chile. Voy a dar un par de índices acá, más que nada. Tal como había dicho antes, el índice de desarrollo humano en Chile es considerado muy alto. El PIB per cápita corregido por paridad de poder adquisitivo de Chile es actualmente, según el Fondo Monetario Internacional, al día de hoy $23.165 per cápita, justo un puesto detrás de Polonia, donde es de $24.429 per cápita. Esto para Latinoamérica es altísimo, ¿eh? Y si estamos pensando en Polonia como país europeo, quizás no sea de los más ricos de Europa, pero estamos hablando, haciendo la comparativa con Latinoamérica, donde el contexto es absolutamente diferente. La tasa de desempleo en Chile ha sido alrededor de un 6% en los últimos años. La tasa de la población que vive por bajo del umbral de la línea internacional de la pobreza, que es bastante exiguo en todo caso, $1,25 por día, en Chile es solamente de un 1,4%. Ahí se puede ver la evolución de las tasas de pobreza e indigencia en Chile desde el año 90 hasta la actualidad. ¿Okay? La tasa
tasa de la población bajo el umbral de la pobreza en términos nacionales, donde se consideran $60 mensuales, es del 14,4%. Y yo personalmente considero una tasa bastante alta aún. $60 por mes no es alto, pero lo que hay que ver definitivamente es hacia dónde va. Y el año 87, el año 1987, no tanto tiempo atrás, las personas que vivían bajo este mismo umbral de la pobreza, que ahora es 14,4, era el 45,1% de la población. O sea, casi la mitad de la población de Chile vivía con menos de $60. Ahora solo el 14%. La tasa de alfabetización en Chile es un 99%, aprox 98 como algo. El uso de agua potable está a disposición del 99% de la población. La inflación en los últimos 5 años se ha encontrado entre el 0 y el 4%. Chile se encuentra en el 7º lugar. Estos son algunos gráficos de inscripción escolar, secundaria. Acá hay unos trozos cortados porque no están los datos, pero hay un aumento. Chile se encuentra actualmente en el número 7 del mundo en el índice de libertad económica, de acuerdo al Heritage Foundation, justo por detrás de Suiza y Canadá. Y finalmente quería hablar un poco de cuál es la situación actual, y ahora me refiero justamente a los últimos 4, quizás 2, 3 años en Chile. Chile básicamente pasa por su mejor momento histórico en cuanto a economía. Esto está claro bajo todos los índices, todas las perspectivas posibles. Hay un estudio del Banco Mundial en el que se compararon 7 países que habían tenido, que se consideraban que tenían éxito en la reducción de la pobreza, Colombia, Costa Rica, Pakistán, Brasil, Malasia, Indonesia y Chile, y se concluyó que la reducción de la pobreza de manera mucho más acelerada se había producido en Chile. Se consideró también en este mismo estudio del Banco Mundial que el mayor factor, el factor que mayor incidencia tiene en la superación de la pobreza, esto es un 80% de la influencia en la superación de la pobreza, es el crecimiento económico de un país. Esto es tanto así que una economía que tiene un ritmo de crecimiento anual de un 7%, por ejemplo, un crecimiento demográfico de un 1,6% en 13 años, duplica el nivel de ingreso per cápita. En cambio, si el crecimiento fuera de un 4%, no parece mucha diferencia. Un 7 o un 4% dice, bueno, el crecimiento está bien. Acá, bueno, en España ahora no se está creciendo tanto, pero hace unos años, o sea, no, hace unos años pues, había el crecimiento de 3%, o sea, más o menos bien. El 7% son 13 años, en duplica el ingreso per cápita. Si fuera el 4%, para duplicar ese mismo ingreso per cápita se necesitarían 29 años de crecimiento continuado en 4%. O sea, la diferencia es tremenda. La importancia que se tiene que dar al crecimiento económico es fundamental. ¿Y por qué básicamente es el crecimiento económico? Pues por 2 razones. Uno, porque la tasa de desempleo baja necesariamente con un mayor crecimiento, y el mayor problema de ingreso de las personas es que no tienen trabajo. Y el segundo, que con una tasa de crecimiento aumentan necesariamente los salarios de las personas, que obviamente es un factor bastante decisivo en decir si son pobres o no son pobres, ¿no? Desde los años 90 había un cambio, sí. Al finales de los 90 había un cambio en el paradigma de la percepción de la gente. Los años pasan, es lo mismo que pasa acá un poco, se olvidan los malos tiempos pasados, y de acuerdo a estadística, realmente no lo traje, este gráfico no lo encontré, pero les puedo asegurar que es así. Desde finales de los 90 la población chilena empezó a cambiar la percepción en cuanto a la importancia que daba la libertad personal. Pinochet ya había pasado, la gente era libre, y da mucho más importancia a la seguridad y al Estado como dador, como garante de esa seguridad. Por lo tanto, hay esta presión, digamos, estatista, al igual que en toda Latinoamérica. Partimos básicamente de otro punto de partida, que Venezuela, por ejemplo, que está bastante más adelantado o atrasado en ese sentido.
pero definitivamente hay cambios profundos. Hay en este gobierno actual de Michelle Bachelet, que es socialista, pero que ya había tenido un gobierno hace unos años atrás, está tomando una serie de medidas que no se habían tomado en ese momento simplemente porque no había un apoyo de la opinión pública necesario, que ahora sí hay, y hay bastante presión para tomarlo, que es un aumento generalizado de carga tributaria, una influencia de lobbies en el gobierno, una serie de medidas populistas a nivel de regalo de bonos, de cortesía a determinadas personas, para Navidad, para que compren cosas. El tema de la educación también, no solamente un tema de estatización de educación, sino que derechamente la prohibición del lucro en cualquier entidad educativa, a tal nivel incluso que la discusión parlamentaria está alrededor de qué pasa si un empresario o una persona lucra con la educación, o sea, si tiene algún tipo de utilidad. Y se está hablando de una cárcel por lucro en la educación, o sea, es un nivel bastante fuerte. El vocero actual del gobierno de Chile, Jaime Quintana, señaló en los años 2014, literalmente, de hecho, nosotros nos vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. Esto es bastante decidor, o sea, el modelo liberal no es ni de la dictadura, lo neoliberal en realidad yo no sé bien qué es, hasta el momento nunca he conocido un neoliberal. Y hablar de retroexcavadora y aplanadora, vamos con un discurso que se parece un poco más a lo populismo latinoamericano. Entonces, hay un famoso mal de los países de ingreso medio que no han podido superarlo, quizás con excepción del sudeste asiático, donde sí que han podido superar esto de decir, llegamos a un nivel de ingresos medios y superamos esto para ser un país desarrollado, que aparentemente hay una presión, obviamente democrática, de opinión pública en un momento cuando económicamente se está bien, como es ahora en Chile, para revertir la mayoría de las medidas que han llevado a ese bienestar generalizado dentro de la sociedad. Entonces, esa es la pregunta que queda abierta. No sé sinceramente qué es lo que va a pasar con Chile, espero que me equivoque, pero no soy tan positivo tampoco hacia el futuro. Y eso sería. Muchas gracias y hasta luego. Bien, ahora si les parece abrimos el turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna cuestión? ¿Por allá? Es para el señor Martínez primero. ¿Puedo hablar primero, o... Sí, claro. Vale, sí, que és un quan vostè s'ha referit a que no hi havia observadors a les eleccions veneçolanes cap als anys 2000, és curiós perquè la Fundació Jimmy Carter, del president dels Estats Units, del Partit Demòcrata Jimmy Carter, va afirmar, igual que molts observadors internacionals, com per exemple l'estat espanyol del Partit Popular, que les eleccions veneçolanes eren 100% democràtiques. ¿Qué diría al respecto? Sí, a ver, cuando me ha faltado seguramente aportar ese dato, estamos hablando del año 2002, ¿no? Sí. La figura del observador internacional electoral se suprimió alrededor del año 2010-2011. Cuando se eliminó la figura del observador, se sustituyó por la del acompañante. Y en cuanto a la Fundación Carter, si no recuerdo mal, en el año 2013, en las últimas elecciones presidenciales, Jennifer McCoy, que es la representante para las Américas de la Fundación Carter, pues después de revisar todas las denuncias que hicieron los partidos opositores respecto a fraude electoral, pues corrigió bastantes de las declaraciones que había dado la Fundación Carter en los años anteriores. Esto se puede conseguir fácilmente en internet. Jennifer McCoy, Fundación Carter. Vale. Y otra para el señor Rivadeneira. ¿Por qué cree usted que el crecimiento continuado es posible? Porque se ha referido varias veces a que los países deben crecer, pero ¿no cree usted que si todos los países crecen al mismo tiempo,
se comerán entre ellos al final, o la economía en sí no puede crecer desde mi punto de vista afortunadamente porque el planeta en sí ya tiene recursos limitados y por lo tanto el crecimiento es inviable y en todo caso si un país crece es evidente que tiene que haber una parte de la población mundial del mismo país que le crezca porque se le expropian recursos a ellos. Sí, bueno, entramos dentro derechamente de teoría económica o teoría liberal con esa pregunta, obviamente. La economía básicamente no es un juego de suma cero, no es un juego de póker, donde resulta yo apuesto y cuando yo gano es porque tú pierdes. Efectivamente, vivimos en un mundo de recursos limitados, sin embargo, el mayor capital que existe y el que ha llevado a la humanidad a grados de riqueza actuales que no existían hace, voy a poner un ejemplo lejano, para decirlo, hace 1000 años, en la Edad Media, éramos todos pobres. Sin embargo, los recursos estaban por todos sitios. ¿Cuál era la diferencia? El desarrollo tecnológico. Hay un capital que es absolutamente limitado y es la creatividad humana. Y nosotros, del mismo carbón que se podía extraer un tipo de energía, por ejemplo, actualmente podemos multiplicar eso por muchísimo sin comer más recursos. ¿Por qué? Porque simplemente hemos desarrollado la tecnología para hacerlo. Ese es el tema. Y obviamente, el hecho de tener utilidad o tener riqueza, aparte de lo que he dicho, no enriquece, no empobrece a otra parte de la población, mientras o siempre y cuando ese intercambio, cuando tú creas una utilidad y estás ofreciendo un producto, un servicio o tu propio trabajo, si tú trabajas para una empresa o para un amigo o para lo que sea, estás ofreciendo tu trabajo, siempre y cuando ese intercambio sea voluntario. Si ese intercambio es voluntario, hay un problema simplemente lógico, en el cual una persona no se puede empobrecer. ¿Por qué? Yo solamente voy a contratar o voy a hacer un intercambio contigo cuando yo psicológicamente, intelectualmente, veo que yo gano con eso. Yo no te voy a dar algo porque pienso que empobrezco. Si yo trabajo para ti, puedo estar equivocado, pero yo me imagino en la situación, yo trabajo y tú me das ese dinero y yo estoy mejor con ese dinero que es no trabajando y sin ese dinero. Me explico, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una diferencia acá, obviamente, semántica en cuanto o de conceptos en cuanto al tema del valor, etc. Entonces, eso yo creo que sería casi de otra conferencia, porque llevamos 100 años discutiendo de alguna manera la teoría del valor, por eso. Me permite un segundo, un poco abundando sobre el tema de este juego suma cero, ¿no? Si alguien gana es porque otro pierde. Por ejemplo, cuando Zuckerberg creó Facebook o cuando Gates creó Windows, no le quitó nada, y sin embargo ha generado miles de millones de dólares en ganancias. Este podría ser un ejemplo de que ese juego suma cero no se cumple. ¿Me explico? No sé si estaremos de acuerdo en eso, pero bueno, como dice Andrea, seguramente sería objeto de otra conferencia. Bien, he visto que Andrea había alguna mano más levantada, ¿sí? Sí, yo tengo una pregunta al señor Martínez, también con los dos en realidad. Si no le importa, también las haré en catalán, porque es más cómodo. Vale, la primera pregunta, m'agradaria saber per què vostè ha parlat de dictadura en referir-se a Venezuela quan Hugo Chávez va guanyar el 1998 a les eleccions amb el 56,20% dels vots, va fer 2 referèndums, un amb el 81% dels vots i l'altre amb el 71%. L'any 2000 en va tornar a fer unes altres amb el 59,76% a favor dels vots. L'any 2006 unes altres amb el 62,84% dels vots. L'any 2012 unes altres amb el 55,08% dels vots. Totes elles valorades com a transparents pels observadors internacionals. Aquesta és una pregunta. I la segona, m'agradaria saber
sobretot pel títol que portava la xerrada, si per vostè un govern que fracassa és el que, segons dades de la UNESCO, així, no? Que són potser més neutrals, doncs la pobresa ha passat del 70,8% el 1996 al 21% el 2010. Què més? L'analfabetisme ha sigut eliminat, és el tercer país de la regió on es llegeix més, on, entre altres coses, el 72% dels nens assisteixen a les guarderies públiques, on la mortalitat infantil s'ha reduït moltíssim, aquí moltes més dades, també a nivell econòmic. M'agradaria saber si per vostè això és un govern que ha fracassat. A ver, cuando he hablado de gobierno que en la actualidad ya comienza a inclinarse hacia un sistema totalitario, lo he hecho basándome en toda una serie de datos porque precisamente he expuesto, ¿no? En cualquier caso, un sistema democrático no se basa exclusivamente en la celebración o la realización de elecciones. No está basado, una democracia no se basa únicamente en el pilar de las elecciones, del sistema electoral. Eso, vamos, para no entrar en demasiada polémica, digamos que es relativamente funcional en Venezuela, con las observaciones que le acabo de hacer al otro compañero sobre, por ejemplo, la Fundación Carter, que ya no está tan convencida de que esas elecciones sean tan limpias, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, el Estado de Derecho es una de las, o la vigencia del Estado de Derecho es una de las características fundamentales para hablar de este sistema democrático. La separación de los poderes públicos es otra de las características que debe reunir un sistema democrático. El respeto por las minorías y el respeto hacia los derechos humanos es otra de las características de las condiciones que debe reunir un sistema democrático. Ninguna de esas tres condiciones al día de hoy en Venezuela están presentes prácticamente. No porque lo diga yo, lo dicen diferentes organismos internacionales y diferentes entes que se encargan de los respectivos temas. Y he puesto varios ejemplos, son datos concretos, son datos verificables además porque son emitidos por las instancias oficiales venezolanas. Entonces, una democracia, no podemos decir que es democrático porque se realizan elecciones, en Cuba se hacen elecciones, Franco hacía elecciones, entonces creo yo que no es la única variable para poder hablar de un sistema democrático. En efecto, o sea, la elección democrática como si no asegura, digamos, un sistema democrático. El tema del Estado de Derecho es básico. Esto es siempre un ejemplo que doy, porque dictadura democrática tú puedes tener. Imagínate, somos un pueblo de 100 personas y 99 votan a favor que Andreas pues no le gusta la barba, lo que sea, y resulta que para la economía del pueblo va fatal. Entonces hay que eliminarlo y sacan un estudio, unas estadísticas espectaculares que sin Andreas el pueblo iría 1000 veces mejor. Entonces se elige democráticamente colgándolo del palo más alto. Es democrático, es perfectamente electoral y democrático, pero ¿es realmente legítimo? Es más bien por ahí donde va la pregunta. Que tú puedas tener un 56%, un 60%, un 90%, un 99% de apoyo democrático. ¿Legitima toda decisión o tiene que haber límite? Es una pregunta para sí. Sí, luego, con la segunda pregunta. Sí, esos son resultados objetivos, efectivamente, esos datos que acaba de exponer. En ningún momento los he abordado, ni mucho menos los he negado. Eso está ahí. Pero es que después de lo que se ha gastado en Venezuela, después del dinero que se ha recibido, por ejemplo, y únicamente por concepto de factura petrolera, que según los cálculos más conservadores asciende a 850.000 millones de dólares durante todos estos años, es el mayor ingreso por concepto petrolero de la historia de Venezuela. Entonces, si después de haber ingresado toda esa cantidad de dinero y después de haberlo gastado, no tenemos ni siquiera 2 o 3 resultados en algunas variables como las que está mencionado, eso no significa que el resto, como he enumerado, pues en un gran porcentaje, esos pequeños, digamos, pues, o grandes, como queramos valorar los logros, no opacan el resto de cuestiones que a estas alturas pues, colocan a Venezuela en una posición, o a sus habitantes, a los ciudadanos, a los afectados, en una situación muy crítica. Venezuela, por ejemplo, para que tengamos una idea, yo particularmente no conozco a nadie que se vaya a vivir a un país donde la situación sea crítica, o que se vaya de un país donde se viva bien, para decirlo en otros términos.
Resulta que Venezuela, a lo largo de toda su historia, había sido un país receptor de inmigración, a lo largo de toda su historia. Y a partir de la llegada de los gobiernos chavistas se convirtió en un país emisor de inmigración. Eso es, digamos, para que quiera tomarlo en cuenta, es un indicador, de manera de ver de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Sí, Bueno, una opinión personal y también una pregunta para ustedes, ¿no? De mi opinión personal, hemos visto que los extranjeros, los españoles que se han ido de aquí de España, capaz llegan a 200.000, 300.000, algo así, más o menos estuvimos observando ella y yo, que somos venezolanos. Y en Venezuela se han ido 2 millones de personas en menos de 4 años. Yo soy uno de ellos. Yo vive ahí, bueno, no sé, decir que esto no. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay allí? En Girona, ¿qué se estuvo en España? O sea, ¿en Girona o en toda España? En toda España, ¿venezolanos dices tú que viven allá? ¿O ¿Por qué no son venezolanos? venezolanos que viven aquí? 1.200.000, 1.300.000, mi prima, mi tía, mi hermano. Mi tío vive ahí también, no sé, en Venezuela. Por eso quiero decir que no. Es que es difícil porque habemos muchos venezolanos con nacionalidad española, pues estamos contabilizados aquí en España como españoles y no como venezolanos. Y está también la parte de venezolano residencial. Entonces, la cifra en total, pues no sabía, pero sí hay muchísimos. En las Islas Canarias, en Madrid. bien. Mi pregunta en sí Sí. era, desde el punto de vista de ustedes, tú como venezolano que vivimos a diario lo que pasa, tú como chileno y tú como española, desde el punto de vista chileno y desde el punto de vista español,